precursores hematopoyéticos, y esta se va a caracterizar porque van a proliferar los blastos en la médula ósea, y posteriormente, pues claro, se puede presentar la salida de estos a sangre periférica. Entonces, es decir, estas células no diferenciadas mieloides, pues van a proliferar dentro de la médula ósea. ¿Okay? Pero sí van a estar diferenciadas, porque células no diferenciadas, o sea, quisiera decir que no son todavía ni mieloide ni linfoide. Estas sí tienen una diferenciación que es hacia el linaje mieloide. Ajá. Nada más que son blastos. Blastos, ajá, o sea que no son como tal, por ejemplo, neutrófilos o así, como especializados, por así decirlo. No sé cómo decir bien esa parte. Entonces, tenemos que esta enfermedad va a afectar más a adultos. La bibliografía decía que va a ser más común en hombres que en mujeres, y el rango de edad va a estar entre los 40 y 60 años. Puede ser en menores o pueden ser en mayores de 60, pero digamos que estadísticas de Estados Unidos se pusieron entre 40 y 60 años. Esta va a ser el 1.2% de las muertes por cáncer, y la supervivencia a 5 años va a ser del 26.6%. Este porcentaje es del 2002 a 2012. La incidencia va a ser de 4 por cada 100,000 habitantes, y cuando se presenta en personas mayores de 65 años, va a ser de 15 por cada 100,000 habitantes. Esta información es de Estados Unidos, porque el artículo que consulté decía que la información de México como tal no es tan fiable porque no se ha registrado mucho. Sin embargo, dice que había unos estudios que se realizaron en 2004 a 2009 con 1,018 pacientes, dentro de los cuales el 49% de los casos eran de leucemia mieloide aguda, el otro era de linfoblástica aguda. Y en estos pacientes se presentó en los 43 años de edad. Entonces, pues por eso lo del rango que les puse aquí. Y las variedades más frecuentes fueron la leucemia mieloide aguda M3 y la M2. Ahorita vamos a checar esto de la clasificación. Ok, entonces, yo les puse aquí como etiología / factores de riesgo, porque más o menos así lo manejaban en lo que leí. Y vamos a tener como causas genéticas, y mencionaban el síndrome de Down como uno de los principales, la anemia de Fanconi y aberraciones genéticas que vamos a ver más adelante, que entran dentro de la clasificación de las leucemias mieloides. Igual que en la linfoblástica mencionaba la radiación ionizante, y ayer pues quería comentar que en lo que leí no especificaba de dónde precisamente provenía esta radiación, pero pues ya estábamos platicando ayer, ¿no? Los bencenos, la verdad tampoco me queda muy claro de dónde vendría el contacto con bencenos. ¿Usted sabe, doctora? ¿No lo buscaste? O sea, ¿no googleaste qué son los bencenos, en dónde los podemos encontrar? Porque yo te aseguro que si lo ponemos en Google ahorita lo encontramos. Sí, no, la verdad no se me ocurrió buscar los bencenos, pero bueno. Los inhibidores de la topoisomerasa 2, que se ocupan en tratamientos de quimioterapia, alquilantes igualmente, síndromes mielodisplásicos, que es igual la presencia de blastos en la médula ósea, pero menor al 20%, digamos que no llega a leucemia, y la leucemia mieloide crónica. Entonces, tenemos estas dos clasificaciones. La primera, que está del lado izquierdo, es la de la FAC, la franco-américo-británica, que también ya nos hablaban de esta ayer, pero para las linfoblásticas. Esta es como, bueno, tengo entendido que sirve más para la parte como morfológica, porque se fundamenta en diferenciar los
8 subtipos de leucemias mieloides agudas, de acuerdo con las características morfológicas. Y pues aquí tenemos que de la M0 a la M5 van a ser blastos de glóbulos blancos. La M6 va a ser de formas inmaduras de glóbulos rojos y la 7 de formas inmaduras de plaquetas, ¿no? Y la otra que tenemos que maneja el Robbins es la de la OMS. Esta va a tomar como diferentes elementos de la biología de las leucemias, por ejemplo, como la etiología, ¿no? Lo de las anomalías genéticas, los cambios relacionados con las mielodisplasias, y también va a manejar la morfología y la clínica. Aquí les puse la que viene en el Robbins, que me pareció muy completa, que trae, digamos, la etiología, por ejemplo, la que decía relacionada con aberraciones genéticas, va a traer el pronóstico y también va a traer aspectos de la morfología que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, entonces, en cuanto a los aspectos genéticos moleculares como más sobresalientes que mencionaba la bibliografía, tenemos a la translocación 821 y a la inversión 16. Estos van a alterar a estos genes que son RUNX1 y CBFB, que juntos van a trabajar como un factor de transcripción para que la hematopoiesis se lleve a cabo de manera normal. La alteración aquí, es que van a generar genes quiméricos que van a bloquear esta maduración mieloide, ¿no? También la translocación 15-17, esta es muy importante, que nos va a dar esta leucemia promielocítica aguda, y el libro mencionaba que va a formar una quimera entre RAR y PML, y esto va a bloquear la diferenciación final de los granulocitos, y hacía mucho énfasis en que esta tiene un tratamiento con ácido transretinoico y trióxido de arsénico. Ok, otra importante es la mutación de FLT3, que va a ser un receptor de tipo tirosina sinasa que es transmembrana, y va a ser regulador de la proliferación celular. También puede haber mutaciones en NPM1, que va a servir para reparar el DNA y también va a regular el ciclo celular. Y DNMT3A y ASXL1, que va a servir para la metilación del DNA y la regulación epigenética. Y bueno, pues en el P53 y WT1. Ok, en cuanto a la morfología, vamos a tener que estas células van a ser grandes, bueno, sí, más grandes que los linfocitos. Va a haber una relación nuclear citoplasma alta, o sea, hace que el núcleo va a estar como más grande, ¿no? El libro mencionaba que la cromatina nuclear va a estar disgregada y va a tener varios nucleolos prominentes. Se va a caracterizar porque el citoplasma va a tener gránulos azurófilos finos y van a ser peroxidasa positivos. Y algo muy importante es que se van a ver cuerpos. Yo les puse barras porque en inglés se llama se dice rod, que se van a llamar de Auer, que son gránulos azurófilos, que van a estar como en una barrita, y van a estar en el citoplasma de cualquier blastomieloide, pero mencionaba que se ve más en la promieloide aguda. ¿Okay? Y les puse esta porque el libro mencionaba que en esta célula inferior a la derecha se lograba ver el cuerpo de Auer. Yo creo que es este de acá, pero la verdad no lo logro diferenciar bien. ¿Y no buscaste otras fotografías? En el libro venían muchas, pero ninguna traía precisamente los cuerpos de Auer. ¿En internet? No, en internet no. ¿No buscaste? Porque sí hay. No, en internet no busqué, doctor.
Sí, había algunos videos que vi, pero no la tomé porque esta es una característica morfológica importante para el diagnóstico de esta leucemia, porque no lo tienen otras leucemias, entonces, y además es fácil de identificar, es algo que sí, nosotros si lo vemos lo podríamos identificar, entonces es importante. Yo creo que hubiera estado bien que buscaras otras imágenes en internet para que tus compañeros las pudieran ver. Sí, una disculpa por ello. Bueno, otro de los estudios que se hace aparte de la sangre periférica es de aspirado o en este caso una biopsia de la médula ósea y va a tener algunas características que mencionaba que va a ser hipercelular porque va a haber pues muchas de estas células, de estos blastos. Este parénquima que es hematopoyético va a ser reemplazado, pues como ya les he dicho, por láminas de blastos y también puede llegar a haber fibrosis. Aquí les puse una biopsia de la médula ósea que está marcada con CD34 y este es un marcador de blastos mieloides. Es otro de los estudios que se puede hacer para identificar. Ok. Aquí les puse una imagen de un aspirado de médula ósea donde se van a ver los blastos entre células rojas maduras y algunas células eritroides inmaduras, mencionaba, y los de las flechas van a ser precursores eritroides que van a mostrar contornos nucleares irregulares y tienen gemación nuclear y me pareció muy interesante y la imagen está muy bonita, así que se las puse. Ahora, uno de los métodos diagnósticos que se ocupa es la citometría de flujo. Esta imagen viene en el Robbins y, bueno, se ocupan marcadores como CD34 y esto sí lo van a presentar, que es un marcador de células pluripotentes germinativas, eso mencionaba el libro. El CD64 no lo van a presentar porque es de células mieloides maduras y el CD33 sí lo van a presentar porque es de células mieloides inmaduras. Estos dos marcadores son muy importantes para la citometría de flujo. Ok, la presentación clínica va a cursar con estos tres como aspectos. Van a presentar anemia y se van a ver como van a estar fatigados, van a estar pálidos, van a tener astenia, van a tener anemia. Va a haber trombocitopenias, vamos a ver petequias, equimosis, epistaxis y va a haber hemorragias de mucosas. El libro mencionaba que va a haber hemorragias en los recubrimientos de cavidades, viscerales y en mucosas como las encías. Vamos a tener una neutropenia que se va a reflejar como infecciones, principalmente de la cavidad oral, de pulmones y en riñones por agentes oportunistas. Y puede llegar a haber enfermedad extramedular en la piel, en el sistema nervioso central y en las encías. Les voy a enseñar unas imágenes sobre esto. Ok, esta es una gingivitis. Este es un cloroma, es cuando la enfermedad llega al sistema nervioso central. También se le puede llamar mieloblastoma, sarcoma granulocítico. Y bueno, cuando llega al sistema nervioso va a tener una presentación clínica como de cefalea, náuseas, alteraciones de la marcha, ¿Ese estudio de imagen qué es? Es una resonancia, me parece. No. O sea, ¿y de qué localizaciones? ¿De qué órgano? Está en la médula ósea. Perdón, espinal.
no me fijé bien en la descripción, solamente es la que se veía más bonita, o sea, más visible, porque la verdad las otras no les entendía, y se la puse. Sí, que no me ubico muy bien. Y entonces, ¿qué es un cloroma? O sea, ¿cómo definirías un cloroma? Como una masa que se va a ubicar en el sistema nervioso central, y es como la representación, como el tumor que puede representarse fuera de la médula ósea de esta leucemia. Ok, pero no necesariamente en sistema nervioso central, no sé de dónde leíste eso. O de un cloroma es una neoplasia compuesta por precursores de granulocitos y es de localización extramedular. Extramedular es decir, fuera de médula ósea estamos hablando, y de ahí en fuera pues puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, incluso como la foto que tienes ahí de la piel, también pudiera haber un cloroma en la piel. Es que lo más frecuente es que sean en tejidos blandos, y ahí es donde se le llama sarcoma granulocítico. Ok. Es que el Robin lo manejaba como cloroma cuando se ubicaba en el sistema nervioso central. Y en otro libro de hematología también lo llamaba así cuando se ubicaba en el sistema nervioso central. Por eso. Y la otra representación que decían que era muy importante era la piel leucémica. Entonces, ahora en cuanto a la citogenética, va a ser, bueno, el análisis citogenético va a proporcionar gran parte del pronóstico y la información como predictiva para una guía del tratamiento. Entonces, decían que todos los pacientes deberían tener, o se les debería realizar un aspirado de médula ósea o de sangre periférica para que se les haga cariotipo y un estudio de FISH por la cuestión genética, ¿no? El FISH va a ser más sensible y específico para detectar estas anomalías genéticas, como ya les había mencionado, como las translocaciones, las deleciones, las impresiones. Y mencionaron otro que es hibridación genómica comparativa de matrices, que va a analizar todo el genoma y va a servir para identificar variaciones y aberraciones del número de copias que no se pueden no se pueden ver en un cariotipo convencional. Y algo nuevo que es una herramienta de secuenciación genética que se llama Next Generation Sequencing, me parece que es lo que se está usando ahora, ¿no? En cuanto al tratamiento, la verdad no encontré mucho, pero se basa en un tratamiento de inducción y en un tratamiento de consolidación. El tratamiento ahorita les voy a poner los fármacos. Se ocupa un esquema 7+3 y pues ha demostrado que en el 60-70% de los casos que se presentan de nuevo, va a haber remisión y una supervivencia libre de la enfermedad de 2 años en un 20%. Algo importante que mencionaba el artículo sobre la terapia de inducción es que se debe evaluar la respuesta al tratamiento 14 días después, realizando una aspiración de médula ósea y una biopsia por función para ver si aún hay células inmaduras, ¿no? Y la terapia de consolidación, que se va a basar en quimioterapia, en un trasplante de células hematopoyéticas. Y decía que este tratamiento va a variar como de acuerdo a los factores, como la edad y el riesgo genético. Se clasificaba como en riesgo leve, o bajo, intermedio y de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues estratificarlos
de acuerdo a su genética, pues implicaría conocer las anomalías genéticas que tiene los pacientes. Aquí les puse esta imagen que venía en el artículo, que se ocupa en el esquema de inducción 7+3. Encontré otro, pero no se parecía mucho y no le entendía. Entonces puse que van a ocupar citarabina. Este sí lo ocupan en los otros artículos que leí, la danurubicina o la hidarubicina. Y pues entendí que es como por ciclos, ¿no? Es como de un medicamento se ocupa los 7 días, bueno, y los otros los días 1, 2 y 3. Ok. Ahora, el pronóstico, el libro mencionaba que los pacientes que reciben quimioterapia van a tener un 60% de la remisión completa, pero solamente el 15% va a permanecer libre de la enfermedad durante 5 años. Los que tienen la translocación 15-17, que es de la leucemia promielocítica aguda, van a tener mejor pronóstico, por lo mismo de que mencionaba que tenían tratamiento. Las leucemias, estas leucemias que se presentan posterior a un paciente que ya tiene un síndrome mielodisplásico, van a tener un peor pronóstico, así también como los pacientes que ya han tenido otro cáncer y se han sometido a quimioterapia y pues después presentan leucemia, tienen un muy mal pronóstico. Y los pacientes que van a recibir el tratamiento de consolidación o también llamado de posremisión, pueden tener una tasa de supervivencia a 4 años del 40%, esto en pacientes adultos jóvenes y de mediana edad. El pronóstico para pacientes mayores de 60 años también es malo. Y esto es lo de mi libro. No sé si quiere que lo mencione o mejor empezamos de una vez con la crónica para avanzar. Sí, menciona, Luna. Ok. Yo les puse este libro que se llama Vampire Academy. En realidad son varios libros, son 6. Y me gusta, porque a mí me gusta mucho la cuestión de la literatura de fantasía y juvenil. Esta es sobre vampiros y trata de una escuela que está en Montana, que tiene esta clase de vampiros que se alimentan de personas, pero no los matan y digamos que no son malos, que se llaman Moroi, y tienen a esta clase de vampiros no vampiros, que son como hijos de un vampiro y de un humano que se llama Dhamphirs, y estos Dhamphirs tienen el papel de ser los guardianes de los Moroi, porque resulta que la mayoría de estos vampiros Moroi, que se supone que no son malos, son como de la realeza, ¿no? Entonces entrenan a estos chicos Dhamphirs para que sean sus guardianes. Y me gusta mucho porque tiene ese aspecto como de la realeza y está como en un mundo moderno y todavía manejan la cuestión de la realeza en los vampiros, y están esos vampiros que son como los malos, que se llaman los Strigoi, que ellos sí matan personas. Y es una historia como para adolescentes. La verdad lo leí en la secundaria, pero es el libro que más he leído, lo leí como 5 veces. Y por eso decidí ponérselos aquí. Es una historia muy entretenida, tiene mucho humor y me gusta porque se supone que los Dhamphirs son entrenados desde pequeños y criados para cuidar a los Moroi, ¿no? Para dar su vida por ellos, ¿no? Y me gusta como todo el dilema por el que pasa la protagonista, que se llama Rose, porque tiene como estas ganas de tener una vida normal, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con su propósito y con sus obligaciones. Además, la Moroi a la que va a proteger es su mejor amiga, entonces, pues todo el tiempo está como luchando por ser mejor para protegerla, pero pues al mismo tiempo quisiera tener una vida normal, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo maneja esta parte ¿cómo se dice?
de lo que tiene que hacer y que es muy leal, ¿no? Maneja mucho la amistad y la lealtad. Y pues ya, ese decidí ponerlo. Se los recomiendo mucho, está muy entretenido, si les gusta la fantasía. Ok, gracias, Luna. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a hablar ahora por fin de la leucemia mieloide crónica. Doctora, honestamente era un montonal de información, entonces hice mi mayor esfuerzo en tratar de sintetizarlo, pero aún así creo que me quedó mucha info, entonces voy a tratar de irme un poquito rápido. Pero bueno, siguiente, por favor, Luna. ¿Sabes qué, César? ¿Escuchas? Sí, es que yo los escucho muy cortados, entonces voy a salirme, si quieres seguir, voy a salirme y voy a volver a entrar, pero si quieres puedes empezar. Ok, sí, doctora, no hay problema. Sí. Bueno, amigos, les voy a hablar pues ya propiamente, ¿no? De la leucemia mieloide crónica. Tenemos que esta pertenece a las neoplasias mieloproliferativas crónicas, en las cuales, pues, o sea, además de esta, pues hay otras patologías, pero todas en sí consisten, incluyendo esta, en que va a haber células hematopoyéticas que van a crecer y se van a dividir, y por un cambio genético en una versión temprana de estas células inmaduras, pues estas van a terminar acumulándose como células diferenciadas en la médula ósea, y ya en fases más avanzadas de estas enfermedades, pues se van a extender a la sangre e incluso pudiendo invadir otras partes del cuerpo como órganos, que en muchos casos en esta patología se da en el vaso, pero eso pues lo vamos a ver más adelante. En general, la leucemia mieloide crónica se caracteriza, a diferencia de los demás trastornos mieloproliferativos, que se asocia a un intercambio genético por una translocación en el cromosoma 9 y en el cromosoma 22, a lo cual nos termina dando un cromosoma llamado el cromosoma Filadelfia, pero pues esto se los voy a explicar más adelante en la patogenia, pero creo que es importante mencionar que se describe que este cromosoma alterado, el cromosoma Filadelfia, se encuentra en precursores granulocíticos, como también en los eritroides, en los megacariocíticos y en los linfocitos B. Y bueno, en algunos casos también se menciona que linfocitos T, pero pues todo esto pues nos deja en evidencia de que este tumor se encuentra efectivamente en una célula madre hematopoyética, o sea, la alteración se va a dar desde ahí. Siguiente, por favor. Tenemos que en cuanto a epidemiología, aproximadamente esta se va a dar en un 15 a 20% de todos los tipos de leucemias existentes, además de que es una enfermedad principalmente de adultos, pero no se descarta que también se pueda dar en niños y adolescentes. De hecho, encontré ahí en un artículo que esta leucemia supone el 2 al 3% de todos los casos de leucemia infantil. Tenemos que la incidencia máxima se presenta en la quinta o sexta década de la vida y que en Estados Unidos aproximadamente 9.110 casos de leucemia mieloide crónica. De estos, 5.150 van a ser hombres y 3.960 van a ser mujeres, lo cual pues nos deja en claro que pueda que haya cierto predominio por el sexo masculino. Y también encontré que alrededor del 15% de todos los nuevos casos de leucemia pues son leucemia mieloide crónica. Y también un dato curioso que en Estados Unidos alrededor de una de cada 526 personas padecerá leucemia mieloide crónica en su vida. Siguiente, por favor. En cuanto a México, encontré un artículo que no mencionaba mucho, pero sí nos ponía esta tablita de datos de la población mexicana, en la cual nos decía que la edad de incidencia máxima aquí era un poquito más temprano que en otros países, no estaba tan claro por qué. Nos mencionaba que podía ser de 40 a 50 años e incluso en algunos casos desde los 30. Y bueno, nos ponían esta tabla que nos demuestra más por sexos. Nos mencionaba que los hombres pues tendrán una incidencia del 5%, una mortalidad del 6% y en general pues que en los hombres es el quinto lugar de incidencia de leucemia mieloide crónica y la sexta causa de muertes en cuanto a cánceres. Mientras que en las mujeres van a tener una incidencia del 4%, una mortalidad del 5% y pues que en general las mujeres van a presentar un séptimo lugar de incidencia de leucemia mieloide crónica
y va a ser la 8ª causa de muerte en las mujeres de todos los tipos de cánceres. Ahora, estuve buscando en muchas fuentes también lo que vendría siendo los factores de riesgo o cosas que puedan predisponer, pero la verdad es que solo encontré en 2 artículos y mencionaban súper poquito. Los más importantes, bueno, de hecho los únicos que mencionaban eran la exposición a radiación, que pues vendría siendo lo mismo que estábamos mencionando en los 2 tipos de leucemias, que pues más que nada podría darse en pacientes con cantidades exageradas de estudios de imagen o personal médico como radiólogos o técnicos radiólogos que están expuestos por mucho tiempo en su vida a radiaciones. E incluso un artículo mencionaba algo curioso, que es, bueno, no se los puse, pero se los menciono, que se encontraba que podía haber mucha incidencia en personas asiáticas que habían sobrevivido a explosiones de bombas atómicas, y también a personas que habían sobrevivido a accidentes de reacción de reactores nucleares, lo cual pues creo que tiene mucho sentido y yo creo que hasta les puede dar otros tipos de cáncer. También mencionaban que la edad podía ser pues un factor de riesgo, pero siento que esto pues es como más general, ya que de por sí las edades avanzadas pues pueden predisponer a todo tipo de patologías y a cualquier cáncer en general. Y como vimos un poco en la epidemiología, pues también vimos que existe cierto ligero predominio por el sexo masculino, entonces ese también podría ser un factor de riesgo. Que César. Sí, doctora. ¿Sí me escuchan o estoy trabado? No, Sí te escuchamos, César. La doctora. Ah, ok, gracias. Pero creo que César no me escucha, ¿verdad? Yo le escucho un poco cortada. Sí, doctora, se escucha tantito cortado. ¿Nos escucha, doctora? Bueno, creo que en lo que la doctora nos escucha, voy a continuar, pero si la doctora gusta comentarnos algo, pues la escuchamos. Siguiente, Luna, por favor. Bueno, aquí viene lo complicado, entonces espero que no se me pierdan. Tenemos que, en cuanto a su etiopatogenia, tenemos que va a ser en un inicio, por lo que les comentaba hace rato, que va a ser una translocación recíproca de las secuencias del gen, que en el cromosoma 22 va a haber una región que es región de rotura de los conglomerados, que para fácil, pues le podemos decir abreviadamente como BCR. Esta región se va a translocar con una secuencia de tirosina sinasa del gen Abelson, o abreviado ABL, en el cromosoma 9. Estuve buscando información sobre lo que hace propiamente el gen BCR por sí mismo en situaciones normales, pero la verdad no encontré casi nada de información, solo encontré por ahí que pues estaba implicada en ciertas vías de señalización como la fosforilación y activación de guanosin trifosfato, y que pues el BCR usualmente tiene como que esta actividad de serina, treonina, sinasa, con actividad en la que básicamente puede autofosforilarse, así como sus sustratos y propagar señales celulares. Que esto va a ser muy importante ahorita que lo vamos a ver más adelante en la patología. Doctora, ¿ya está ahí? Creo que iba a comentar algo hace rato, pero se nos cortó. Pero sí, tú continúa y ahorita si se compone mi internet ya les comento al final, ¿sale? Ah, ok, doctora, sí, no hay problema. Y bueno, por otro lado teníamos al gen ABL, ¿no? Del cromosoma 9, el cual encontré que hacía en situaciones normales, pues codifica una proteína tirosina sinasa, que puede ser ya sea citoplasmática o nuclear. Y bueno, todo esto del gen ABL pues está implicado en múltiples procesos celulares como la diferenciación, la división celular, obviamente, adhesión celular y ciertas respuestas al estrés. Entonces, bueno, también encontré que así funciones de la proteína ABL es que va a activar la transcripción durante la fase S del ciclo celular, la cual pues regularmente está regulada por la proteína RB, que cuando pues no está activa, pues se une a ABL y la bloquea, ¿no?
y también suele tener una función proapoptótica en la que ABL pues inactiva P73, el cual pues es un supresor de tumores que induce la detención, ¿no?, del ciclo celular. Eso pues es como en situaciones normales de lo que haría el gen ABL, ¿no? Entonces, tenemos lo que les comentaba, que va a haber un punto en el que va a haber una translocación de esta región BCR del cromosoma 22 y la región ABL del cromosoma 9. Entonces, desde el punto de vista citogenético, de esta translocación lo que vamos a obtener es un cromosoma 9 alargado y un cromosoma 22 acortado. A este cromosoma 22 que está cortado es al que se le conoce como el cromosoma Filadelfia, el cual también puede que lo encuentren con la abreviatura de PH, y pues se llama así porque los científicos que lo descubrieron pues lo hicieron en Filadelfia, entonces pues así le pusieron. Quiero agregar que depende mucho de dónde sea la ruptura, pues sí, el punto de ruptura del cromosoma 22, puesto que puede que el pedazo del cromosoma 22 que se va al otro cromosoma sea como de diferente tamaño. Y esto me costó un poco de entenderlo, pero a ver si me explico. Esto es importante porque dependiendo del tamaño de esta ruptura, puede que el gen de fusión BCR-ABL se presente en otro tipo de patologías. ¿A qué me refiero con esto? Como podemos ver en la imagen de la derecha hasta abajo, tenemos que puede haber ciertas situaciones en las que esta ruptura y translocación y todo eso nos dé este cromosoma de un tamaño de 190 kilodaltons, el cual pues se va a presentar más que nada en la leucemia linfoblástica aguda, lo cual pues yo creo que ya nos deja en claro que a pesar de que el BCR-ABL sí es muy característico de esta patología, pues no es precisamente exclusivo. También tenemos, este es el, yo creo, más importante porque es el que nos concierne, cuando esta rotura nos da un cromosoma de 210 kilodaltons, pues este va a ser el de la leucemia amiloide crónica, y si se genera en uno de un tamaño mayor, de 230 kilodaltons, pues esta ya pertenece más como a la leucemia neutrofílica crónica. Entonces, pues es importante que nos aseguremos que al hacer el estudio diagnóstico más adelante, pues verifiquemos que sí mide 210 kilodaltons. Ahora sí, siguiente, por favor, Luna. Bueno, ya que tenemos este gen de fusión BCR-ABL, nos va a dirigir la síntesis de una tirosina sinasa, también llamada BCR-ABL, constitutivamente activa, de un tamaño, como les dije, pues 210 kilodaltons. Y lo interesante de esto es que va a poseer una actividad de tirosina sinasa aún mayor que la que tendría la proteína ABL usualmente. Entonces, tenemos que el componente BCR de la proteína BCR-ABL pues tiene este dominio de dimerización que se va a asociar consigo mismo y va a activar a la ABL, y la sinasa ABL va a fosforilar a su vez a otras proteínas que van a inducir una, pues por así decirlo, cascada de señalización a través de vías favorecedoras del crecimiento y la supervivencia de estas células hematopoyéticas por medio de las vías RAS, la vía JAK-STAT, la AKT, y todo esto que aquí viene como que, ufas, así, la revelación es que es sin la necesidad pues de factores de crecimiento que serían en situaciones normales, ¿no? Entonces, aquí el gen BCR-ABL pues no necesita estos factores y empieza a trabajar por su propia cuenta para estas vías. Que pues ya no, todo esto nos va a dar la proliferación de estos progenitores granulocíticos y megacariocitos que van a ser como tal vez los que se den un poquito más. Siguiente, por favor. Que bueno, doctora, créame que estuvo muy complejo encontrar y entender todas estas vías de señalizaciones, entonces, bueno, yo tenía planeado explicárselas, pero ayer ensayando creo que me tardé más de 15 minutos haciendo eso, entonces no sé si vea que se lo diga así súper resumido en sí lo que da cada vía en general y para qué nos podría servir, o de plano me salto esta parte. Mira, sí, no es sencillo, ¿eh? O sea, realmente los genetistas, los hematólogos, bueno, se las tienen que memorizar, pero sí son importantes. Qué bueno que te diste la tarea de estudiarlas y no nada más quedarte así como, bueno, este gen y ya. Entonces sí me gustaría, si puedes, que al menos brevemente mencionaras cada una. A lo mejor no la expliques completa, pero sí que la menciones brevemente. Sí, ok, voy a tratar de dar mi
mi mayor esfuerzo resumiendo mi resumen resumido. Bueno, en resumidas cuentas, es importante antes que nada que sepan, pues, que todas estas vías van a tener su inicio al estar en contacto con el gen BCR-ABL, ¿no? Ya que como les comenté, pues el BCR se va a autofosforilar en su región, mencionaban que era la tirosina sinasa 177, y de ahí, aquí es donde vamos a comenzar con una de las vías, va a generar un sitio de unión donde se unen otras proteínas, como es el gen GRB2, bueno, creo que no lo dije, pero estoy ubicado donde les marqué con moradito, donde está el número 1. Se unen otras proteínas como el gen, otras proteínas como el GRB2, y ya sea por diversos pasos se van a dar cada vía, y por ejemplo tenemos la vía de la RAS-MAPK, que era lo que les había marcado con verde, en la cual pues hay muchísimos pasos de por medio, pero el punto es que al final de esto nos terminan dando hasta abajo el gen BCL2, el cual pues es una proteína que nos va a ayudar a controlar la supervivencia o destrucción de las células, pues al impedir la apoptosis en procesos de estabilización de membranas celulares. Por otro lado, tenemos la vía de se pronuncia como PI3K, la cual, bueno, es lo que les marqué con azul. Esta vía va a terminar activando la vía de la AKT, la cual, pues, eventualmente, tras una larga serie de pasos, nos terminan expresando un aumento en la transcripción del gen MYC, y sobre todo también de inhibidores que usualmente, pues, tendrían controlado o regulado al gen MYC. Recordemos, pues, que los genes MYC son una familia de protooncogenes compuesta por muchos miembros que se encuentran pues en células normales y codifican proteínas del núcleo de las células que se unen al ADN, facilitan su transcripción y pues regulan pues de manera general otras actividades de genes. Nada más que pues recordemos que cuando el gen MYC se vuelve un oncogen por mutaciones de diversos casos, como es este caso, se va a sobreexpresar, y bueno, el gen MYC pues ejerce función sobre proliferación celular que se debe pues al crecimiento y división de estas células por el paso de la fase G0 o G1 a la fase S. Y bueno, también tenemos que el BCR-ABL activa también esta sí no se las marca ahí en el esquema, pero la encontré aparte, que activa la sinasa dependiente de ciclina, o sea, la CDK2, a través de la misma vía PI3K, AKT, que bueno, a fin de cuentas termina induciendo la progresión del ciclo celular de G1 a S. Este hallazgo se relaciona con la capacidad extraña que tiene BCR-ABL de bloquear estas funciones de los inhibidores de estas sinasas dependientes de ciclinas, como el P21. Entonces, pues también encontré que pues sí, es un inhibidor de la CKI, que es capaz de inhibir otros complejos de ciclina CDK. Entonces, bueno, principalmente pues inhibe a la CDK2, entonces imagínense que aquí, pues como estas mutaciones inhiben al inhibidor, pues se permite que siga funcionando de manera normal. Bueno, otra vía que tenemos es la vía de JAK-STAT, que es la que les marqué con rojo, la cual pues también por una serie larga de pasos, pues termina con la expresión de BCLX, que es lo que está hasta abajo a la derecha, la cual encontré que es una molécula transmembrana de las mitocondrias, que también ya se imaginarán por su nombre, es familia de las BCL2, y pues también actúa como una proteína una proteína antiapoptótica al prevenir la liberación de contenidos mitocondriales como el citocromo C, lo que pues conduce a la activación de caspasas y en última instancia a la muerte celular programada. Entonces, pues esto no termina pasando a fin de cuentas en esta patología gracias a la expresión de esto. Bueno, no lo puse aquí, bueno, no lo pusieron en el esquema, pero encontré que otros efectos que hace BCR-ABL en la célula es que se pueden presentar alteraciones en la adhesión del estroma celular y en la matriz extracelular, con muchos cambios en la expresión de moléculas de adhesión celular, sobre todo de la familia de las integrinas, lo cual, pues, para no hacerlos tanta bola, pues, esto hace que las células leucémicas puedan, pues, pasar de la médula ósea hacia la periferia, prácticamente.
Y bueno, hay muchísimos más genes, que de hecho algunos todavía no están como bien estudiados de como por qué están involucrados en estas vías, pero creo que los que les mencioné tal vez sean de los más esenciales. Y a mí lo que me llama la atención, lo que me parece muy interesante, es como este gen de fusión, esta unión entre BCR-ABL, puede activar tantas vías, que ya hemos estado platicando de estas vías en otros cánceres, ¿no? Por ejemplo, la vía de la fosfatidilcitinasa, ya la vimos, la vía de JAK-STAT también ya platicamos un poco, la función de los BCL, de MYC, de NF-kappa-beta, de RAS, incluso ya también se comentaron en algún momento, y alguno tiene como cierta predominancia en algún tipo de cáncer, cada uno de estas vías, pero vean cómo todas estas vías confluyen en una sola patología y con la fusión de un gen, ¿no? Por eso es que es tan importante este cromosoma. Exactamente, y bueno, no se los puse, pero no sé si podrán imaginarse que el hecho de que todas estas vías dependan principalmente de BCR-ABL es algo, de hecho, bueno, porque eso, pues, podría decirse que limita que los tratamientos, pues, se centren en, digámoslo así, pues, atacar a este gen BCR-ABL, lo cual, pues, si destruimos este tabique de este edificio de vías de señalizaciones, pues, todo se cae prácticamente, lo cual, pues, es muy bueno y que lo vamos a ver más adelante en el tratamiento. Claro, exactamente. Ahora sí, siguiente, Luna, por favor. Ya creo que aquí vienen cosas que podemos entender mejor. Pasando a su morfología, tenemos que la médula, pues, como se imaginarán por todos estos procesos, va a ser muy hipercelular. Esto, pues, debido a que habrá un aumento de precursores granulocíticos que se encuentran en fase de maduración. Algunos se van a encontrar maduros. Bueno, esto un poquito spoiler de lo que les voy a decir después, pero en fases avanzadas de la enfermedad, cada vez se van a ir encontrando pues fases más indiferenciadas. Entonces, yo creo que si encontramos como muchas células maduras al inicio, podríamos pensar en fases iniciales. Pero bueno, como podemos ver en la imagen de la derecha, que es un corte histológico de la médula ósea pues sí, médula ósea con H y E, en el cual, como en el Robbins nos menciona, pues vamos a encontrar que puede que haya, o sea, sí va a haber muchas células granulocíticas, pero se menciona que puede que haya como que más abundantes los eosinófilos y los basófilos, además de que incluso podríamos ver megacariocitos elevados. Lo curioso es que de estos incluso podríamos ver, lo mencionaban como formas displásicas, o sea, yo creo que se refiere a que podríamos ver, pues, por ejemplo, megacariocitos, pero tal vez un poquito con formas, pues, más amorfas, por así decirlo. Sí, ya de por sí son amorfos, ¿no? Sí, exacto, entonces ahora hay más raros todavía. Que bueno, yo analizando esta imagen me confundí un poco porque no estoy seguro si en la imagen de la derecha ese grandote que se ve ahí podría ser un megacariocito, pero por la forma de su núcleo que está como más uniforme, o no sé si por la imagen se ve así, como que no me convence, pero también pienso que podría ser un monocito, pero no sé. Por el tamaño parece un megacariocito y pudiera ser de estos que tienen o sea, forma displásica. Se refiere a que no es una forma normal del megacariocito, entonces está haciendo formas que lo hacen que no parezcan megacariocitos. Ok, entonces tal vez podría ser uno de esos, un megacariocito. Sí, a mí me parece que sí. Muy bien, entonces podemos visualizar, bueno, se mencionaba que también podría verse la presencia de macrófagos que se ubicaron más dispersos, pero aquí ven algo que se me hizo curioso, es que menciona que en algunos casos se podrá ver la presencia de, pues sí, su citoplasma color azul o incluso verde con un volumen reducido, al cual se les denomina como histiocitos mar azul, que en este caso vendría siendo el de la imagen que les puse abajo. Bueno, yo en internet los encontré más que nada como histiocitos azul marino, pero creo que son lo mismo, que pues estas son células de Langerhans que tienen acumulaciones de fosfoesfingolípidos y glucoesfingolípidos, lo que determina la formación de numerosos gránulos intercitoplasmáticos que, bueno, adquieren esta coloración azul. Creo que es importante especificarlo cuando se tiñen con
una disculpa por la pronunciación, por May Grunwald Giemsia o contención de Bright. Entonces, pues sería ese que les puse ahí abajo. Ajá, exactamente, y este es, si bien no es patognomónico de esta leucemia, sí orienta hacia el diagnóstico cuando se ven este tipo de histiocitos. Exactamente. Y bueno, también leí que se podrían encontrar depósitos de reticulina, aunque en estos cortes histológicos creo que no son visibles. Sí, no se ve porque para la reticulina necesitamos una tinción especial que se llama tinción de fibras de reticulina, y justamente nada más nos va a teñir las puras fibras de reticulina, casi las demás células no se van a ver, pero sí, aquí necesitamos una tinción especial. Ah, ok. Y bueno, yo había visto imágenes de eso, pero creo que se vería un poco más oscuro. No estoy seguro de eso. Sí. Y bueno, también encontré que ya en estados avanzados de la enfermedad, pues se podría ver fibrosis medular, pero pues como les comentaba hace rato, pues eso va a ser ya en estadios muy avanzados. O sea, en estos casos casi no se ve. Siguiente, Luna, por favor. Por otro lado, bueno, eso que les comenté, no me acuerdo si lo especifiqué, pero era médula ósea. Y por otro lado, tenemos que en casos en la sangre periférica, podemos ver microscópicamente a la leucocitosis, que se verá principalmente compuesta por neutrófilos, por metamielocitos, que si no se acuerdan, pues recordemos que son precursores de neutrófilos, que creo que era el cuarto precursor, me parece. También podremos ver que hay mielocitos propiamente, que estos ya son como fases aún, bueno, menos inmaduras, por así decirlo, o sea, más maduras de estos neutrófilos. También se podrán ver eosinófilos, basófilos e incluso podrían verse algunos blastos, aunque en porcentajes menores al 10%. Eso sí, mientras más avanza la enfermedad, que hay otra vez spoiler, hay una fase avanzada que se denomina fase blástica, en la cual pues ahí sí ya podríamos ver estos blastos pues en predominio, por así decirlo. Pero en estas fases iniciales pues se ven muy poquitos o incluso no se ven. Lo que sí podríamos ver también es que se van a ver plaquetas aumentadas que a simple vista no se ven, pero según yo en la imagen de la derecha, no sé si ven, por ejemplo, hasta arriba y abajo un poquito a la derecha, que se ven como unos puntitos. Según yo, esas son las plaquetas. Pues pudieran ser. Así es. Pero bueno, siguiente, por favor. También, ya hablando macroscópicamente, tenemos que en cierto punto de la enfermedad, por el aumento de toda esta hematopoiesis extramedular, pues tenemos que se va a producir pues un aumento del tamaño del vaso, como en esta imagen macroscópica de vaso, que de hecho si podemos ver, se va a ver de un color un poquito más rojizo, esto pues precisamente por toda esta hematopoiesis que está teniendo. Y algo curioso es que leí que en algunas ocasiones podría tener zonas de infarto. Esto se da porque, pues, por tanta proliferación floreciente que está teniendo de células, pues, con frecuencia se pueden llegar a comprometer algunos vasos sanguíneos y, pues, estas zonas, pues, infartan. Nada más que en esta imagen, al menos yo no logro visualizar que haya zonas de infarto. No, ahí no se ven infartos. ¿No, verdad? Ok. No. En otras cuestiones macroscópicas, tenemos que en algunas ocasiones, pues se puede dar, en algunas ocasiones, una hepatomegalia leve, además de que se pueden dar linfadenopatías. En internet, honestamente, no encontré imágenes de estas manifestaciones relacionadas así en pacientes que sí tengan sí o sí leucemia mieloide crónica, entonces, pues les puse estas para ejemplificar, aunque pues no son tan frecuentes. Okay. Doctora, ya van a ser las 12. Sí, ok, sí. Bueno, vamos a terminar de ver la mañana y después de terminar de ver esto que nos falta, ya vemos lo del caso clínico, ¿no? Para allá, mañana sí ya tenemos que terminar. Entonces, terminando esto, vemos lo del caso y entonces a ver si nos podemos conectar un poquito antes para que nos dé tiempo. Igual como 10:30 para que nos dé tiempo de terminar la clase. Muy bien. Doctora, yo estoy en verdad sí, doctora.
Muy bien, chicos. Bueno, nos vemos entonces mañana. Ya mañana vemos dudas de este